A continuación, desde Séptimo TV, el repaso del estudio semanal. Si les preguntamos a las personas que te rodean, ¿cómo eres? ¿Qué crees que dirían? Seguro cosas buenas sobre ti, pero ¿qué pasaría si le hacemos la misma pregunta a alguien con el que no te llevas bien? Seguramente vería los aspectos negativos de tu vida. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Comprender la identidad de Jesús nos permite experimentar más de su poder en nuestras vidas. Y para ti, ¿quién es Jesús? Encuentra la respuesta a esta pregunta en el estudio de Escuela Sabática número 8, titulado Pedro y la Roca. Nos alegra estar nuevamente contigo en un repaso de la lección de Escuela Sabática. Hemos avanzado rápidamente en este libro de Mateo y ha sido interesante todo lo que hemos podido aprender de un evangelio mucho más práctico que es el que nos está enseñando Jesús. Pero hoy tenemos que tomar una decisión muy importante y esa decisión es ¿quién es realmente Jesús para cada uno de nosotros? ¿Cuál es la identidad que nosotros le vamos a dar a Jesús? Porque de eso dependerá de la forma como nosotros luego vamos a vivir. Si nosotros creemos que Jesús simplemente fue un maestro o fue un profeta, pues entonces vamos a poder limitar de alguna manera la acción de Jesús sobre nosotros y por nosotros. Pero nos alegra que estés con nosotros en este nuevo estudio. Hoy tendremos en el estudio a Rosabel, quien nos va a estar ayudando con la lección y nos va a dirigir en oración. ¿Nos dirige en oración, Rosabel? Oramos. Querido Dios y Padre bueno, en esta hora, oh mi Señor, nos acercamos por medio de los méritos de Jesucristo al trono de la gracia y de la misericordia, para suplicar que estés en medio nuestro al estudiar tu palabra. Amén. Que al abrir la Biblia, Señor, y el estudio de esta mañana, puedas pues usted darnos, Señor, las instrucciones necesarias para que aprendamos de ese Cristo maravilloso en nuestras vidas. Amén. Quédate, Señor, con nosotros y danos tu compañía y tu bendición y tu gracia. Lo suplicamos en el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y como siempre decimos, es importante que nosotros entendamos cuál es el contexto histórico de la lección de esta semana. Por eso es que Erika nos va a ampliar un poco más. Coméntanos, Erika. Amigos, una vez que Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos qué decía la gente que era él. Ellos dijeron que las personas pensaban que era un profeta. Entonces Jesús les pregunta a ellos, ¿y para ustedes, quién soy yo? No es sorprendente que Pedro diga que Jesús era el Hijo de Dios cuando había visto tantos milagros de cerca. Pedro reconoció que Jesús no era un Mesías humano, sino un ser divino. Jesús entonces habla acerca de lo que Pedro llegará a ser, predicador a los judíos y a los gentiles. De hecho, después de Jesús, el personaje más citado en la Biblia es Pedro. Jesús usa la frase sobre esta roca edificaré mi iglesia, con la que algunas personas se confunden, pero en el término original Jesús está refiriéndose a sí mismo y no a Pedro. Por otra parte, luego de que Jesús habla tan bien de Pedro, lo regaña fuertemente al compararlo con Satanás por querer inferir en su misión. Pedro quería controlar las cosas a su manera. Unos días después de esto, Jesús junto a Pedro, Santiago y Juan suben a un monte alto, donde Jesús se transfigura. Todos los sucesos que registra Mateo de esto tienen relación al momento cuando Moisés sube al monte y está en presencia de Dios, donde su rostro brilla tanto que los israelitas le pidieron que se colocara un velo. Jesús estaba recibiendo ánimo de parte de Moisés y Elías para continuar con su ministerio. Después de este suceso, unos cobradores dispuestos se acercaron a Pedro para preguntarle si Jesús pagaba el impuesto del templo. Pedro miente diciendo que sí, aun cuando Jesús no necesitaba pagar impuestos porque él mismo era Dios. Y él hizo un milagro para que Pedro encontrara el dinero en un pez y pagara sus impuestos y los de Jesús. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en Mateo 16:15 y dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y esta fue una de las preguntas que Jesús le hizo a sus discípulos, ¿no? Como nos comentó Erika hace un momento. Y ella ya nos explicó cuál fue la respuesta de Jesús y lo que dijo Pedro.
Pero bien, Rosabel, ¿qué crees que significó esa afirmación de Pedro cuando le dijo, tú eres el Cristo? ¿Qué debe haber significado para él y qué puede significar para nosotros el día de hoy? Bueno, Cintia, ve que para Pedro, yo pienso que para Pedro haber recibido esa revelación del Espíritu Santo, porque fue una revelación, porque Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, para Pedro, aunque él dijo, tú eres el Cristo, él también se sintió que estaba como reafirmando quién era ese Jesús, el que lo había llamado a ser pescadores de hombres. Creo que también para Pedro fue una experiencia saber que Jesús era el Cristo, pues quizás lo confirmó, le reafirmó allí en ese momento quién era ese Jesús, el Mesías esperado para lo que estaba esperando el pueblo de Israel, para él, pues, ese Salvador para él, esa roca que vamos a ver más adelante que es para él. Así que creo que Pedro se sintió tocado por el Espíritu Santo, y no solamente tocado, sino que fue para él también comprender, es el Cristo, es mi Salvador, es el que estamos esperando, en el que pongo mi esperanza. Fue también una experiencia para Pedro, me imagino que muy bonita, porque que el Espíritu Santo te tome y que puedas confirmar algo que ya Dios lo ha mandado ya en carne, como es Cristo, y que puedas tener la veracidad de que es verdad que ese es tu Salvador, que es el Cristo, el Mesías esperado, que tanto tiempo tuvo esperando el pueblo de Israel. Sí, sabes que, bueno, cuando pensamos así vemos que ellos habían ya visto todo lo que Jesús había hecho. O sea, ellos habían visto los milagros de Jesús. O sea, que sabían que ese Jesús que estaba con ellos tenía poder, ¿no? Exacto. Y por eso tal vez muchos, acostumbrados a ver que los profetas también hacían milagros, dicen, bueno, será alguno de los profetas. Sí, por eso que decían, no, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías. Pero ve que Jesús estaba interesado en saber quién era él para ellos, ¿verdad? O sea, como que no te importe lo que piensen los demás, lo que digan los demás, sino lo que tú, para ti, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y él fue cuando él le dijo, para mí tú eres el Cristo. Sí, es una de las preguntas que nosotros nos hacemos, ¿no? Yo me hacía la pregunta también cuando estaba leyendo la lección y yo decía, bueno, para mí, ¿quién es Jesús? Y es una de las cosas más interesantes saber que si nosotros pasamos tiempo con Jesús, así como Pedro, los discípulos pasaron tiempo con Jesús, nosotros vamos a poder responder esa pregunta. Pero si nosotros no dedicamos tiempo a pasar con Él, vamos a poder responder como decían, pues será alguno de los profetas, será alguien que ya vino, ¿no? Sí. Porque es lo que ellos escuchaban. Pero cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús, entonces nos hacemos la pregunta, para mí, ¿quién es Jesús? Y para ti, Rosabel, ¿quién es Jesús? Esta semana me pregunté eso, Cintia. Entré en profundidad de preguntarme, ¿quién es Jesús para mí? Creo que Jesús es una persona demasiado importante en mi vida. Llegué aunque quizás le pedí perdón porque quizás no valoro todo lo que Él ha hecho por mí, pero sí llegué a comprender que Jesús es demasiado importante en mi vida, es mi Salvador, es una parte de mi vida. Jesús es una parte de mi vida, lo ha sido durante 26 años, y aunque soy a veces no todo lo fiel que Él quisiera que yo fuese, pero sí reconozco que es una parte importante de su vida. Y eso es necesario, Cintia. Nosotros debemos reconocer qué parte de la vida de nosotros es Jesús. Uh-huh. Porque eso cuando tú sabes qué relación tienes con Jesús y sabes cuál es la identidad de Jesús, eso te va a formar a ti como ser humano, te va a hacer mejor persona, exacto, te va a hacer mejor hijo, mejor esposa, mejor ser humano. Porque que Jesús forme parte importante de tu vida, te llega a ser mejor persona. Te lleva a ser mejor persona. Entonces es importante que también nosotros todos nos preguntemos, ¿quién es Jesús para mí? Uh-huh. ¿Qué es Él para mí? ¿Qué parte de mi vida forma Él lo mejor? Porque dicen que Dios sea lo mejor, lo primero y lo principal para ti, ¿verdad? Exacto. Y sobre todo yo cuando pienso que las jóvenes tienen que elegir a alguien para estar al lado de su vida, deberían elegir a alguien para quien Jesús fuese muy importante en su vida. Claro. Porque si Jesús llega a ser importante en la vida de esa persona te va a respetar, esa persona te va a valorar, esa persona te va a tratar especial porque Jesús es parte importante de su vida. Claro, y toda persona que sabe que Jesús es parte importante de su vida, sigue su ejemplo, ¿no? Exacto. Yo digo que ahí es donde nosotros respondemos, pues yo creo que Jesús es una persona que nos enseñó muchas cosas que están en la Biblia y que nosotros tenemos que poner en práctica porque Él ya lo hizo. Exacto, va como adelante moldeando tu vida, exacto, moldeando lo que vas a hacer, lo que vas a hablar, porque ya eso va formando parte de nuestra relación personal y no de una religión, sino de un modo de vivir. Exactamente. De un modo de vivir. Entonces es importante que nosotros, igual que
como Jesús le preguntó a Pedro, ¿verdad? Nosotros nos hagamos esa pregunta. Para ti, ¿quién soy yo? Como Sí. que hoy Jesús te dijera, ¿y para ti quién es Jesús? Yo a Jesús lo veo como un amigo. Sí. Sí, lo veo como una persona con la que uno puede hablar Exacto. y decir cualquier cosa. Exacto. Y también decirle, bueno, perdóname porque esto que estoy pensando Sí. que no es lo mejor, Ser no debería sincero. pensar así. Exacto. Ser sincero, porque Dios quiere que nosotros seamos sinceros con Él. Y para tener una buena relación con una persona, tú tienes que ser sincero con esa persona. Exacto. Claro, nosotros somos sinceros con Dios sin llegar a ofenderle con palabras ni con Claro. con otra actitud. Teniendo Siempre un guardando el respeto. respeto, guardando el respeto, exacto. Pero sabiendo que con Él podemos abrirnos completamente y decirle cómo nos sentimos, cómo estamos, lo que queremos. Es más, aún podemos decirle, si estamos sintiendo que Dios está siendo injusto con nosotros, podemos decirle, Señor, yo siento que tú estás siendo injusto conmigo, ¿verdad? Podemos dialogar con Exacto, Jesús. dialogar con Él. Y entonces Él nos dará la respuesta, porque Dios siempre tiene como que una respuesta para nosotros en cualquier momento. Si tal vez nosotros somos los que estamos equivocados o no estamos viendo su plan, porque muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Que no queremos entender el plan de Él. Muchas de las personas que rodeaban a Jesús en estos episodios no entendían que Jesús tenía que morir Exacto. y resucitar y que Exacto. tenía que ascender al cielo. Que era Ellos esperaban un necesario. rey terrenal. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso, decimos, bueno, Jesús tiene un plan más allá de lo que yo puedo pensar. Hay otro episodio importante y es lo que Jesús le responde a Pedro después que él le dice que es el Cristo. Erika nos va a comentar un poco más. Amigos, Mateo 16, 17 al 19 dice, Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. La frase esta roca se interpreta de diversos modos. Católicos piensan que Pedro es la roca de la iglesia y protestantes lo ven desde dos ángulos. Uno, que la roca se refiere a la confesión que hace Pedro sobre Jesús, y el otro, que Jesús se está refiriendo sobre sí mismo. Jesús usó la palabra Petros para referirse a Pedro y la palabra Petra para referirse a la roca sobre la cual él edificará su iglesia. Por lo tanto, él estaba haciendo una distinción entre las dos. En otros episodios vemos a Jesús haciendo referencia a que él es la roca, y en escritos de Pedro vemos lo mismo. Jesús sigue siendo la roca sobre la cual está y debe estar fundamentada nuestra vida. El autor de la lección nos comenta que es como si Jesús hubiese dicho, Pedro es la piedrita y yo soy la roca sobre la cual se debe fundamentar todo, la iglesia, las personas, todo. Haciendo mención también a que Pedro, al seguir a Jesús, iba a llegar a ser muy importante y muy valioso durante su tiempo en esta tierra. Ahora bien, Rosabel, cuando nosotros pensamos en lo que dijo Jesús, ¿por qué Jesús se habrá comparado a sí mismo con una roca? ¿Y qué pasaría si Jesús no fuese esa roca, sino que esa roca fuese un ser humano, por ejemplo? Bueno, Cintia, nosotros vemos que desde el Antiguo Testamento siempre hay comparaciones de Jesús y de Dios como un castillo fuerte, roca fuerte, ¿verdad? Y cuando hablamos de eso, de una roca, de una piedra fuerte, es como que se transmitiera confianza, fortaleza, como que dijera, es algo más que lo humano. Ahora, imagínate si nuestra fe estuviera basada en algo que fuese humano, que fuese débil. No sería nuestra confianza en Dios como debería ser, ¿verdad? Entonces, los seres humanos necesitamos saber que nuestra vida reposa en algo que es fuerte, que es sólido. Exacto. Y cuando Jesús le dijo, yo soy la roca, estaba diciendo, yo soy fuerte, yo soy Dios, yo soy poderoso, ¿verdad? Claro. Entonces Pedro necesitaba saber eso. Ahora, ve, Cintia, yo encontré que la palabra con la que Jesús le dijo a él, yo soy la piedra, en sus términos, en el griego, esa palabra solamente se aplicaba era a Cristo. Sin embargo, lo que él le dijo, cuando él le dijo, y tú eres Pedro, que es Petros,
Esa palabra sale 162 veces en 157 versículos y todas hacen referencia a Pedro, a él como él. Sin embargo, la que él dice, y yo soy la roca, que es Petra, se refiere solo a Cristo, Jesús. a la roca eterna que es Dios. Entonces, vemos que Jesús le dijo a Pedro para transmitirle pues que él era ese salvador, que él era esa fortaleza. Si hubiese estado basada, como dices tú, en la debilidad humana, pues claramente no tendríamos dónde sostenernos. Claramente no tendríamos dónde sostenernos. Sabemos que los humanos somos débiles, no somos confiables, más que Dios es fuerte, es confiable, es esperanza, es solidez. Y eso es lo que quiere transmitirle Jesús a Pedro. Pues yo soy esa roca, dice Jesús. Sí, y cuando Jesús habló en la parábola también, bueno, cuando él siempre hablaba en parábola, les decía, ustedes van a construir sobre una roca firme, ¿verdad? Exacto. Nadie construye su casa en una arena movediza. Exacto. O en algo que no tenga un buen fundamento. Entonces aquí también nosotros vemos, ¿no? Que Jesús lo que nos está diciendo es, ustedes deben fundamentar su fe en mí. Y porque en Jesús, como tú lo comentas, Jesús, además de ser el Salvador, Jesús no pecó. Exacto. Que nosotros pudiéramos tal vez ver en Pedro ciertas cosas malas o debilidades en su carácter, ¿no? Exacto. Y pudiéramos llegar a decir, bueno, no, entonces si yo voy a seguir, si esa es la persona a la que debo seguir, Exacto. pues entonces voy a pecar. Si él es el fundamento de la iglesia, entonces... ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? Entonces, la iglesia tenía que estar fundada sobre algo bien firme para poder sostenerse durante todo este tiempo, estos más de 2000 años que han transcurrido. Y es así, pues, imagínense que nosotros estamos fundados en Cristo Jesús. Durante todo este tiempo la iglesia ha subsistido los ataques del enemigo. Y eso es lo que Jesús quería transmitirle a Pedro. No debemos tomar eso como una confundirnos en cuanto a que si Pedro era la piedra, que la iglesia está fundada en ese hombre. No, gracias a Dios la iglesia está fundada en Cristo Jesús. Amén. Que es la roca sólida, ¿verdad? Sí. Que es la roca eterna. Como lo dijo el mismo Pedro o Pablo, no sé, en más adelante, él dice, la piedra viva, la piedra angular que los edificadores desecharon. Entonces, Pedro siempre reconoció a Cristo como la piedra, no se reconoció él mismo como que la iglesia estaba fundada en él mismo, sino reconoció a Cristo como que era la piedra angular, la piedra viva de la iglesia, sí, de la salvación. Y lo que vemos también es que aquí Jesús está diciéndole, bueno, Pedro, mira todo lo que tú vas a llegar a hacer, que es otra cosa que a mí me llama la atención, que Jesús sabía hasta dónde iba a llegar Pedro, porque Jesús lo conocía, no tan solo ver el simple hombre que tenía allí, al pescador, sino ver lo que Pedro iba a llegar a hacer, no solo predicar a los judíos, sino también a los gentiles. O sea, el evangelio de Pedro fue, de verdad que fue para todas las personas. Sí, cuando Jesús le dice, también te digo que tú eres Pedro, esta roca edificaré la iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Jesús le estaba diciendo que el trabajo que les tocaba hacer, expandir ese evangelio, llevar ese mensaje a otros lugares, no quería decir que sobre él iba a pesar la responsabilidad, edificar la iglesia en todos los tiempos venideros. Sí, y es que también vemos cuando Pedro predicaba, su fundamento era Jesús. O sea, siempre hablaba de Jesús. Nunca llegó a decir, síganme a mí. Siempre decía, Jesús que crucificaste, a ese Salvador que crucificaste. Nunca decía sobre mí, siempre decía, a este Salvador que crucificaste, a este que mataron. Lo más importante es Jesús. Entonces estamos claros que Jesús tiene que ser la roca. Es la roca viva, la piedra viva, la cabeza del ángulo. Sí, sabes, Rosabel, que después que vemos este episodio, ¿no? Jesús le dice a sus discípulos que él tiene que pasar por ciertas tentaciones o por ciertas pruebas con los ancianos de la iglesia, con los líderes judíos religiosos, y que es necesario que esto suceda de esa manera. De hecho, eso ya estaba en las profecías, pero vemos que Pedro precisamente se acerca a Jesús y lo reprende, le dice, Señor, no digas esas cosas, ¿cómo vas a decir que eso tiene que ocurrir? Y Jesús entonces le dice, aléjate de mí, Satanás, porque Jesús estaba diciendo, tengo que cumplir la misión y tengo que cumplir lo que dice la profecía. Me llama la atención esto porque vemos que Jesús primero habla bien de Pedro, dice todo lo que Pedro va a llegar a hacer, entonces ahora Pedro, ¿verdad?, le dice este tipo de cosas a Jesús y Jesús lo regaña, Jesús prácticamente, digamos, lo reprende, por decirlo de alguna manera. Porque Pedro no estaba viendo las cosas desde el punto de vista de Dios, que muchas veces a nosotros nos cuesta verlo así, sino que le veía desde un punto de vista humano. Exacto. Sí. Ahora, ¿por qué le habrá dicho eso Jesús a Pedro, Rosabel? Yo pienso, Cintia, que cuando pensaba en esta experiencia de Pedro, pensaba en la experiencia de Elías cuando bajó del Monte Carmelo después de tener aquella grandísima experiencia con los sacerdotes de Baal, que vino ese fuego del cielo.
y vemos que después Elías fue y se escondió en una cueva, huyendo de Jezabel. Aquí Pedro, después de haber dicho que él era el Cristo, Pedro, mira, Cintia, que por un momento el enemigo puede tomar nuestras vidas. Y cuando Jesús fue duro, porque Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. No le dijo ni siquiera, apártate de mí, Pedro, sino le dijo, apártate de mí, Satanás, porque Jesús reconoció que había entrado para decirle esas palabras como, ay, Señor, no te vaya a suceder eso, como apartarlo de la misión que él tenía y decirle lo que él tenía que hacer. Jesús entendió que aunque estaba hablando Pedro, detrás de él estaba Satanás. No me gusta decir mucho ese nombre, el enemigo de las almas, tratando de distorsionar la labor que le tocaba hacer a Jesús, que era morir en la cruz del Calvario. Y por eso le dijo, ay no, Señor, ten misericordia de mí, porque no vayas a morir. Y Jesús tuvo que... Muchas veces nosotros necesitamos que Dios nos hable duro. Muchas veces nosotros pensamos que son palabras solo blandas, suaves, sí. A veces necesitamos palabras blandas y suaves, pero en muchos momentos vamos a necesitar que Dios nos hable fuerte, y a veces va a utilizar a mismas personas, hermanos, que cuando necesitemos un consejo no nos va a decir a veces lo que nosotros querramos oír, nos va a decir palabras que para nosotros van a ser fuertes. Y yo he vivido esa experiencia, que a veces me ha tocado que quizás quiero que me digan a alguien, ay, pobrecita, y me han dicho, no, entonces he comprendido, no, Señor, es verdad, no tengo que sentir lástima, necesitaba estas palabras fuertes. Y en ese momento también hizo a Pedro reaccionar y ver que estaba cometiendo un error de querer que Jesús hiciera lo que, acomodarlo, el ministerio de Jesús a su sentimentalismo humano y no a la misión que Jesús vino a cumplir en esta tierra. Sí, nosotros a veces yo creo que interferimos en la misión de Dios, incluso en la iglesia, en la comunidad donde estamos, en el trabajo, donde quiera que nos encontremos, porque no hemos aprendido a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, sino que vemos todas las cosas desde nuestro punto de vista. Y a veces las cosas que Dios hace o que Dios permite nos parecen como absurdas, ¿no? Exacto, como muy fuertes. O muy fuertes, exacto. Sí. Entonces, como tú dices, a veces es bueno que Dios nos siente y nos diga, mira, esto es lo que debe suceder, y no es que tú vas a hacer que yo cumpla tu voluntad, sino que tú vas a permitirme cumplir mi voluntad, la voluntad de Dios, que es lo más importante en nuestra vida y sabemos que es lo mejor al final de cuentas. Que es a veces lo que nos cuesta un poco, Cintia, ¿verdad? Sí. Entregar esa parte, que dejar que Jesús... El orgullo muchas veces es lo que nos aparta de Dios, ¿verdad? Sí, de no reconocer que Él tiene los mejores planes para nosotros. Sí. ¿Sabes que luego Jesús nos insta, Rosabel, a que dejemos el egoísmo, ¿no? Y que dejemos precisamente ese orgullo que estábamos hablando y que lo sigamos? Entonces, Jesús nos dice que si nos aferramos a la vida y a las cosas de este mundo, pues entonces vamos a perder la vida eterna, que es lo más importante. Pero si nosotros entregamos nuestra vida en estos momentos, en esta tierra, a Él, entonces dice, vamos a salvar nuestra vida eterna. Se refiere a la vida eterna. ¿Has perdido algo por seguir a Jesús? Oye, Cintia, creo que no he perdido nada, más bien he ganado. Qué bueno. He ganado, en 26 años creo que he ganado. Lo pensé a ver acerca de qué había perdido, y me encontré con la realidad de que en realidad no había perdido nada. Más bien había ganado muchas cosas, muchas bendiciones, que quizás no son tangibles ni visibles, pero están allí. Sí, y para cada persona es diferente, ¿no? Sí. A veces hay cosas que nosotros necesitamos confirmar. Yo por lo menos he tenido la oportunidad de que me pasen cosas que para mí son como milagros, ¿no? En mi vida. Sean grandes, sean pequeños, pero para mí son importantes, y eso me ha permitido mantener la fe en los caminos de Dios. Entonces yo digo que esa experiencia es la que nosotros nos lleva pues a cosas mejores. Por supuesto. Y Dios nos va como preparando. Cada cosa que vivimos nos prepara. Por supuesto, Cintia, porque Jesús siempre trató de que los discípulos tuvieran una percepción de Él, que los ayudara cuando Él ya no estuviera, pues prepararlos para cuando Él ya no estuviera. Si ellos sabían que Jesús era esa roca fuerte, que Jesús era su Salvador, que Jesús era ese amigo, que necesitaban ser firmes en algunos momentos, pues ellos iban a saber soportar y llevar el trabajo que Jesús les encomendaba una vez que Él se fuese al cielo. Entonces ya sabemos, con Jesús siempre vamos a ganar, nunca vamos a perder. Sí, las matemáticas de Dios de cierto son un poco extrañas, ¿verdad? Menos es más. Sí, para Dios menos es más. Y qué bueno que sea así, porque sabemos que sus planes son mejores que los nuestros. Bien, Erika nos va a explicar algo que ocurrió con Jesús en el momento de la transfiguración. Y es que vemos que Jesús necesitaba realmente, para poder enfrentar todo lo que venía, todos los otros sucesos antes de su muerte, Él necesitaba realmente tener un poco de ánimo, así como nosotros muchas veces lo necesitamos. Entonces, Erika, coméntanos, ¿cómo fue lo de la transfiguración de Jesús?
Amigos, la palabra de Dios en Mateo 17, 2 al 7 dice que estaban Pedro, Santiago y Juan, y mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorio. Una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió, y desde la nube una voz dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Este suceso ocurrió para darle ánimo a Jesús en lo que le tocaba vivir. La transfiguración contiene varias alusiones a la autorrevelación de Dios a Moisés en el Sinaí para los lectores judíos. En comparación entre Jesús y Moisés tenemos 1. Los 6 días registrados aluden a cuando las nubes rodearon a Dios antes de su gloriosa revelación al pueblo en la época de Moisés. 2. El rostro resplandeciente de Jesús se compara al de Moisés cuando estuvo en presencia de Dios. 3. La voz de Dios llamó a Moisés desde la nube, mientras que la voz de Dios afirmó a Jesús desde la nube. 4. El temor de los discípulos refleja el mismo asombro del antiguo Israel cada vez que encontraban a Dios. Imagina esta escena. Jesús está siendo reanimado por personas que en este mundo también pasaron dificultades, como fueron Moisés y Elías, que aunque fueron profetas y fueron hombres de Dios, realmente líderes del pueblo, también tuvieron que enfrentar diferentes cosas. Y todo esto iba a preparar a Jesús para su ministerio, el ministerio que seguía, todo lo que Jesús iba a tener que enfrentar antes de morir por cada uno de nosotros. Pero esta parece ser otra razón más para confirmar en esos discípulos, los amigos especiales de Jesús, que Él era el Cristo. Rosabel, ¿crees tú que la experiencia de la transfiguración ayudaba precisamente a eso? A que los discípulos confirmaran quién era Jesús realmente. Claro, Cintia, era una evidencia de la identidad de Cristo, pues. Por eso no solamente ayudó a que a hombres que vinieron también a fortalecer a Jesús, sino también que Jesús pensó que ellos también serían fortalecidos al ver que Él era el Mesías, pues. Porque, como hablamos anteriormente, ocurrieron cosas como las que ocurrieron cuando Moisés subió al monte a encontrarse con Dios, con las tablas. Jesús brilló su cara, tembló, ellos se asustaron como se asustó el pueblo de Dios cuando leyeron la ley. Entonces, todas estas cosas confirmaron, fueron una evidencia de la identidad de Cristo, de que Él era, ¿verdad?, el Salvador que ellos necesitaban. Sí, y Jesús también necesitaba de ese momento, ¿no? Para sentirse mejor por lo que iba a tener que enfrentar luego. O sea, que vemos que la transfiguración le sirvió a Jesús y le sirvió a ellos de confirmación. Realmente todo lo que estaba ocurriendo en ese momento daba muestra de que sí, Jesús era el Salvador, era el Mesías que ellos estaban esperando y que ya Pedro había reconocido gracias a la inspiración del Espíritu Santo. Dicen que todo el tema de conversación fue la salvación del ser humano. En ese momento de Elías, Jesús y Moisés. Dice que fue la salvación del ser humano. Imagínense que estos hombres que cuando estuvieron en la tierra, estos profetas, Moisés, que tuvo que luchar con ese pueblo rebelde durante tanto tiempo. Él, sabía que Jesús era el Mesías, pero también tenía quizás unos tips que darle a Jesús para ese momento. Claro. Y Elías, imagínense, también con otro pueblo también rebelde, cuando idólatra, que se volvió a los ídolos. Entonces eran como dos personajes apropiados para venir. No fueron ángeles, sino fueron seres humanos a quienes Dios llevó al cielo vivo, pero que vinieron a también hablar con Jesús de la misión que él estaba pronto por cumplir, de lo que se le avecinaba a su muerte en el Calvario. Claro, y sabemos que Jesús era Dios, pero también era hombre. Exacto. Entonces necesitaba esa ayuda humana que le dijera, mira, puedes hacerlo, puedes lograrlo y Dios va a estar contigo hasta el momento más difícil
pero tú tienes que tener fe en que lo que estás haciendo realmente va a servir, porque Exacto. esa era otra de las, digamos, de las dudas que estaban en juego en el universo, ¿no? Que Jesús, si resucitaba o no resucitaba, si nos íbamos a salvar o no. Se estaba arriesgando mucho, el cielo estaba arriesgando mucho y Jesús necesitaba estar firme en esa determinación de lo que estaba haciendo, esa decisión que él mismo tomó por Claro, nosotros. Cintia. Pedro, Santiago y Juan tuvieron razones para creer también porque escucharon la voz. La voz de Dios. La voz de Dios claro. se escuchó también allí. Y eso también les iba a quedar a ellos, Cintia, en su ministerio. Muchas veces ellos se iban a encontrar con personas que iban a negar que en realidad Jesús había sido el Cristo. Y ellos esa experiencia de haber estado allí, Santiago, Juan y Pedro, iban a recordar esa experiencia de que Jesús en verdad era el Cristo, era el Mesías, era el Dios. Y quizás eso también es lo que nosotros necesitamos también confirmar en nuestra vida, Cintia, cuando en los momentos cuando nos sentimos mal y cuando hablábamos ahorita de que quién es Jesús para nosotros, ¿verdad? Muchas veces si nos sentimos como humanos, nos sentimos débiles, Exacto. las fuerzas nos fallan o tenemos días buenos, días malos y no vamos a ver la transfiguración de Jesús en el monte como la vieron ellos, pero entonces la palabra está allí para recordarnos que Jesús le afirmó a esos hombres a través de esta experiencia que Él era el Cristo. No tema, ve adelante. Y la Biblia está llena de promesas que Jesús nos da cada día, de quién es Jesús para nosotros, de que debemos tomar fuerza. El Espíritu Santo es maravilloso, cada día nos levanta, nos da fuerza. Siempre que nosotros busquemos, pues aunque nos estemos ahogando y digamos, como dijo Isaías, Señor, ayúdame porque perezco. Y siempre va a estar allí para evidenciar que Él es nuestro Salvador y que Él es quien lleva adelante nuestras vidas. Si nosotros necesitamos que Él nos anime, Él va a estar allí para animarnos, como Sí. lo hizo con los discípulos. Y también vemos, Rosabel, que estaba Dios el Padre hablando, estaba Jesús en presencia de ellos y el Espíritu Santo también estaba en ese momento. O sea que vemos que Dios siempre actúa, pues Jesús, el Espíritu Santo y Dios actúan de la misma manera y en pro de lo mismo, la Exacto, salvación la del ser salvación humano. del hombre, la Trinidad siempre en la salvación, encauzada a la salvación del ser humano. Exacto. Porque eso era, en realidad, Dios dijo, el Señor Jesucristo dijo, porque vine a buscar y a salvar. A buscar y a Exactamente. salvar. La tarea del Señor Jesús fue buscar, salvar, buscar, salvar. Quizás eso también nos debe llamar a la reflexión a nosotros en cuanto de que Jesús estaba enfocado en lo que era su tarea. ¿Cuál es la tarea de nosotros que nos toca hacer aquí en la tierra? Nuestro ¿Qué? propósito. ¿Cuál es ¿verdad? nuestro propósito? Quizás no tenemos que morir en una cruz, pero quizás debemos darle un buen testimonio al vecino, a nuestro familiar que tenemos cerca. Quizás con nuestra actitud, animarlo pues a él a creer en ese Cristo que es la roca, que es el Mesías, que es el que pronto va a volver. Y necesitamos también nosotros, si somos animados, poder animar a otros también. ¿Sabes qué me llama la atención? Que cuando Jesús termina este episodio de la transfiguración, dice que los discípulos estaban muy asustados, como comentamos ahorita, ¿no? Y estaban nerviosos. Y Jesús, que era el que les había pedido que fuera allí, que fueran con él para recibir ánimo, entonces ahora comienza a animarlos y le dicen, no tengan miedo de esto que están viendo. O sea, Jesús se acerca a ellos a animarlos. Aquí hay otra situación, Cintia. Ve que estaba Pedro, Santiago y Juan. Solo tres. ¿Por qué no los demás discípulos? No quiere decir que para los otros discípulos no eran importantes para Jesús. Claro. Pero cuando tú te haces cercano a Jesús, Jesús siempre va a saber que tú quieres experiencias con Él. Y quizás estos siempre estaban al lado de Jesús, querían estar con Jesús y buscaban a Jesús. Y Jesús sabía que ellos querían experiencias personales especiales con Él. Y quizás fueron escogidos para para mirar la transfiguración en el monte, porque para ellos Jesús era importante. Era importante. Por eso la lección trata durante toda esta lección de esta lección 8, ¿quién es Jesús para ti? Y Exactamente. si Jesús es alguien importante para ti, pues Jesús va a vivir momentos de calidad contigo. Jesús va a tener esos momentos especiales donde te va a mostrar su gloria. Quizás no te la va a mostrar como se la mostró a Pedro, a Santiago y a Juan, pero de alguna manera te hará saber que tú eres especial para Él. Sí, y cuando vemos que Jesús entonces anima a sus discípulos, nos queda entonces a nosotros pensar, ¿qué tengo que hacer yo cuando veo que hay otra persona que está pasando por un momento de dificultad? ¿Será que yo tengo que dejar de lado tal vez mi egoísmo? Porque muchas veces nosotros decimos, no, tengo algo que contarte y pareciera que nuestros problemas, nuestras necesidades son muchas veces mayores a las de las personas que nos rodean. Pero cuando nosotros vemos a Jesús y seguimos su ejemplo, vemos que Él se interesó por las necesidades o por el temor que tenían en ese momento sus discípulos. Entonces pensamos nosotros, ¿no?
¿será que nosotros también tenemos que dejar de lado de vez en cuando esos problemas que tenemos, esas necesidades Por y supuesto. ver, porque muchas veces no vemos Exacto. que los que nos rodean están pasando también temores, están pasando pruebas y necesitan de nuestra ayuda? Claro, Cintia, muchas veces nos ciega nuestra situación personal y nos impide, y quizás ese es un momento en que el enemigo aprovecha para, como nosotros no solo miremos lo que la situación que estamos pasando y que estoy mal y que no me siento bien o que el contexto a mi alrededor no es lo mejor. Entonces esas cosas nos van cegando y nos impide llegar a otras personas y animarlas también y darle las nuevas buenas de salvación o ese momento oportuno que también necesitan en su vida. Entonces debemos desprendernos, desprendernos de ese sentimentalismo que nos hace a veces mirar solo nuestra situación, como tú decías, Cintia, y pensar que nosotros somos una carta abierta que necesitamos reflejar a Jesús. Es un poco difícil, como hablábamos ahorita, cuando nos sentimos como triste o decaído por alguna situación o por nuestras diferentes situaciones en la vida diaria. Es difícil a veces consolar a otro, pero vemos que aquí Jesús sabía que iba a la cruz. Vino y fue consolado por ello. Entonces Jesús sabía que sus discípulos necesitarían también ser animados. Uh-huh. Sí, sabes que he escuchado también que hay personas cuando tienen por lo menos muchos problemas, que se sienten deprimidos, muchos psicólogos les recomiendan que ayuden a otras personas, porque al ayudar, al ver otro tipo de los problemas de los demás, entonces los problemas de uno parecen disminuir, ¿no? Ayudando a otro te ayudas a ti mismo. Exactamente, ayudando a otro te ayudas a ti mismo. Entonces también yo creo que esa es la clave, que cuando nosotros nos sintamos tal vez un poco tristes, decaídos o mal, pues digamos, no importa, si mi misión en este momento es que tengo a alguien a mi alrededor que está sufriendo algún tipo de problema, entonces yo puedo darle consuelo y ese consuelo también me va a servir a mí. Y Dios va a estar con ambas personas y de seguro te vas a sentir muchísimo mejor, que fue la experiencia de los discípulos y también fue la experiencia de Jesús. Es decir, poner los problemas de los demás por encima de nuestros problemas nos va a ayudar a resolver nuestros problemas. Entonces es un dato importante de esta lección. Cuando ¿verdad? sabemos quién es Jesús para nosotros. Exactamente. Cuando no hemos encontrado la identidad de Jesús en nuestra vida, cuando no hemos encontrado quién es Jesús, pero qué es Jesús, hemos escuchado, leído en la Biblia, pero no tengo esa experiencia personal de saber quién es Jesús en mi vida, no voy a poder llevar ese consuelo a otros. Cuando yo reconozco quién es Jesús en mi vida y lo que importa y lo necesario y esa roca, entonces yo voy a poder decirle a los otros, este es Jesús el que yo conozco, el que es mi amigo. Sí, vamos a poder comentar entonces nuestras propias experiencias y así vamos a ayudar a otros. Bien, luego ocurrió algo bien interesante y es la última parte ya de nuestra lección, que algo que Pedro dijo cuando estaba en el templo y acerca de los impuestos, si Jesús pagaba o no pagaba los impuestos. Erika, coméntanos un poco más acerca de esta historia. La Santa Palabra de Dios en Mateo 17, 24 al 27 nos dice: Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó: ¿Qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Se lo cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús, entonces los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques, y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Jesús no tenía la necesidad de pagar impuestos. Si los sacerdotes y levitas no debían pagarlos porque trabajaban en el templo, cuánto menos Jesús, que era la razón de ser del templo. En vez de humillar a Pedro, le explicó su error y, para no tener problemas, hizo un milagro con el propósito de encontrar el dinero para el pago de los impuestos. Cuando vemos esto que nos está comentando Erika acerca del pago de los impuestos, vemos que Jesús respondió de una manera tal vez diferente a como lo hubiésemos hecho alguno de nosotros. Lo hizo de una manera relajada, con calma, y simplemente dijo, bueno, si ese es el problema, entonces paguemos los impuestos y ya, no tengamos más problemas con los líderes religiosos. Pero cuando pensamos en todo esto, Rosabel, entonces
¿cuál debería ser nuestra actitud ante ciertos conflictos que son como de la vida diaria? ¿Deberíamos estresarnos? ¿Deberíamos tal vez perder el control? ¿O como Pedro, llegar a mentir ante ciertas circunstancias, tratando de ayudar a Jesús? ¿Cómo deberíamos responder? Lo ideal sería como respondió Jesús, Cintia, ¿verdad? Sabiendo cómo actuar ante esta situación. Para empezar, él no regañó ni a Pedro por la actitud que había tomado, ¿verdad? Aunque había dicho que sí pagaba. Jesús no le regañó, no le dijo para nada que para qué había hecho eso, sino que más bien Jesús tomó la situación, la enmendó, la solucionó y trató de dar lo mejor de sí cuando hizo ese milagro maravilloso, y fue una oportunidad. Vemos que en esta lección, vemos que Jesús trata de mostrar que él, aunque se le estaba cobrando el impuesto, no debía pagarlo. Él iba a resolver la situación de una manera en que sentaba precedente de que él era Dios, era el Mesías, era el Salvador, que no necesitaba por qué pagar impuestos. Y vemos que lo hizo, y se dice que Pedro perdió una oportunidad brillante de testificar allí de quién era ese Jesús, pues. Sin embargo, la perdió. Y quizás nos pueda pasar a nosotros también, ¿verdad, Cintia? Que en algún momento, en una situación, el estrés, el momento, nos pueda hacer perder de vista que es una oportunidad maravillosa para testificar de quién es ese Jesús, de quien nosotros hemos creído. Claro, es que como comentaba Erika, ¿no? Él podía simplemente decir, no, Jesús no necesita pagar los impuestos porque Él es mucho mayor que el templo y que todos ustedes, ¿no? Era Dios. El dueño de la plata y el oro. Exacto. Pero lo que llama la atención es que Jesús, en vez de regañarlo como tú dices, dijo, bueno, está bien, no entremos en conflictos, hagamos este milagro y que se pague igualmente. El milagro también hacía que Pedro viera que Jesús era el Dios y era el Dios creador, de hecho. Porque si él podía entonces de un pez hacer que saliera el dinero, oye, qué más milagro que este de demostrar que realmente él tenía el poder de todo, incluso de la creación. Ahora bien, Rosabel, llevándolo al punto de vista de Pedro, ¿no? Cuando está en esa situación y entonces él miente y dice, sí, mi maestro paga el impuesto, ¿no? Vemos que tal vez fue una actitud un poco imprevista, ¿no? De su parte o un poco impulsiva, pero podemos decir que llegó a mentir para ayudar a Jesús. O sea, una mentira piadosa. Exactamente, una mentira piadosa. ¿Cómo nosotros podemos tal vez concentrarnos para cuando tengamos algún tipo de situación en la que tengamos que hacer algo que no está bien, concentrarnos y decir, voy a dejar que de verdad el Espíritu Santo me use y poder enfrentar bien, así sea que tengamos que decir la verdad aunque nos cueste, digamos? Oye, Cintia, hay que estar bien cimentado en esa roca para que cuando se lleguen esos momentos no nos ceguemos como Pedro, ¿verdad? Que perdió el norte en un momento y mintió, pues. Porque la mentira es algo que es muy fácil hacerlo. Sí. Mentir es muy fácil. Decir la verdad es más difícil. Sí. Por eso es que nosotros los hijos de Dios estamos llamados a tomar la vida por los, como se dice, por los cachos y vivir como cristianos, porque la mentira siempre se va a venir a nuestra mente, pero si, como trataba la lección de esta semana, de hablar de que quién es Jesús para ti, si Jesús es la persona importante en tu vida, entonces vas a tratar de salir de la situación sin tener que llegar ¿cómo diría la palabra? Sin tener que llegar a mentir, pero sería negar tu fe, sin tener que negar tu fe. Sin tener que negar tu fe, porque decir una mentira es como negar la evidencia del Cristo en quien tú crees. Decir sí, es verdad, pero una mentira no puede. Si dices una mentira, quieres usar otra mentira para tapar esa mentira y otra y otra. Entonces se va a crear un mar de mentiras. Y tratamos muchas veces de justificarnos, ¿no? Lo estoy haciendo por una buena causa, pero sabemos que en el fondo estamos pecando igual. O sea, que lo que estamos haciendo está mal. Pero tal vez tener esa actitud de Jesús, ¿no? Que Él fue mucho más allá y lo que hizo fue, bueno, yo no voy a reclamarle a Pedro. O sea, nos llama la atención cómo era la actitud de Jesús en cada situación, en cada circunstancia, sabía precisamente cómo responder a cada uno. Jesús es maravilloso en eso, Cintia, porque Jesús, como conoce la intención del corazón humano, Él sabía cómo actuar y cómo responder ante cada situación que se le presentaba. Y eso quizás es lo que a nosotros nos falta de crecer como cristianos, llegar a tener, como dice la Biblia, la mente de Cristo, porque si nosotros tuviésemos esa conexión con Jesús, supiéramos cómo actuar ante cada situación que se nos presente, sin tener que comprometer nuestra fe, sin tener que comprometernos nosotros, sin tener que comprometer a veces nuestra iglesia, que queda en mal también por nuestras actitudes que no son las más correctas. Sí, y ya para concluir, la pregunta que te tienes que hacer hoy en día es, ¿quién es Jesús para mí?
Y la respuesta de eso, pues como dijimos al principio, va a depender de toda la actitud que tú tengas durante este día, y no solo durante este día, sino durante toda tu vida. Entonces, ¿quién es Jesús para ti? Esperamos que Jesús para ti pueda ser ese Salvador y ese amigo que necesitas en los momentos de alegría, pero también en los momentos de dificultad. Y que como Pedro puedas decir, Señor, tú eres el Cristo y eres la roca que fundamenta mi vida. Allí donde estás, te invito a que para terminar tengamos una oración. Oremos. Querido Dios, en estos momentos te reconocemos como el Cristo, Señor. Sabemos que Jesús vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros, para que nosotros hoy en día podamos aceptar por fe la salvación. Te damos gracias, Señor, porque no tuvimos que hacer nada y no merecemos este gran don que tú nos has regalado, que es la vida eterna, Señor. Te queremos pedir en este momento que nosotros podamos decidir hoy hacer un pacto contigo, un pacto en el cual decidamos conocerte de una manera íntima, así como Pedro, Señor, con nuestros errores, con nuestros problemas y dificultades, pero que decidamos que en nuestra vida tú tienes que ser lo primero, lo principal y la roca, Señor. Queremos fundamentarnos sobre esa roca que eres tú, Jesús. Ayúdanos a tomar las mejores decisiones y que nuestra principal decisión sea seguirte a ti, Señor, y que con esta vengan bendiciones a nuestra vida, y no solo para nosotros, sino también para las personas que nos rodean, Señor. Quédate con nosotros, te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.